Buen día, un gusto saludarles de nuevo, un gusto compartir con ustedes una vez más en esta clase 3. Espero que se encuentren todas y todos muy bien al día en el que ustedes estén viendo este video. Y vamos a continuar con nuestra clase 3 de este primer módulo, recordando que estamos en el programa de fortalecimiento de la representación legal de los trabajadores y sindicatos en México. Es el módulo 1. Y en esta clase 3 vamos a ver las fases del proceso ordinario en la audiencia preliminar. Nada más aquí una recapitulación, un recordatorio, lo que hemos estado viendo. Ya vimos la forma en la que deberíamos expresar los hechos, ya vimos cuáles son los principios, los fines del proceso ordinario, del proceso en materia laboral, algunas cuestiones importantes sobre la reforma del 2017, del 2019, y ahora vamos a continuar directamente a la audiencia preliminar. Recordando, aquí como le habíamos dicho, nuestro procedimiento laboral ordinario se lleva a cabo mediante una demanda, pero obviamente el procedimiento laboral va a iniciar con la admisión de la demanda. Una vez que admite nuestra demanda, van a emplazar a la persona demandada o personas demandadas, van a contestar la demanda, sigue una réplica, una contrarréplica, viene nuestra audiencia preliminar y viene la audiencia de juicio. De manera muy genérica, este es nuestro procedimiento laboral sin contar incidentes, algunas cuestiones de nulidades, recursos, etcétera. Sí me gustaría hacer un hincapié aquí. En esta sesión no vamos a ver recurso de reconsideración, ya que esta, esto en específico le toca a otra persona, a otro ponente. Por ende, vamos a hacerlo de manera muy general, tomando en consideración algunas partes importantes del proceso laboral ordinario. Entonces, como estábamos viendo, ya vimos nuestro bosquejo de manera muy genérica. Audiencia preliminar, artículo 873E de la Ley Federal del Trabajo, y nos dice cuál es la finalidad, cuáles son los puntos que se deben llevar a cabo en la audiencia preliminar. Pues uno, depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes. Dos, establecer los hechos no controvertidos. Tres, admitir o desechar pruebas ofrecidas por las partes. Cuatro, citar para la audiencia de juicio. Y cinco, resolver el recurso de reconsideración. En la práctica no se llevan de esta manera. Estos puntos no son desahogados desde este punto de vista, como lo dice el 873 de la Ley Federal del Trabajo. Pero bueno, de manera genérica también vamos a hacer mención. Depurar el procedimiento, ¿para qué? Para que solamente lo importante, para que cuestiones no procesales, para que nos enfoquemos en ya resolver el fondo del asunto, pues bueno, vamos a preparar el juicio para que todas aquellas cuestiones conexas, accesorias al procedimiento, pues se resuelvan desde este primer momento y nos enfoquemos solamente en demostrar nuestra acción o nuestra excepción ya dentro de la audiencia de juicio. Entonces, ese es el objetivo de depurar el procedimiento y resolver excepciones dilatorias. Recordemos aquí nada más que dentro de la teoría del proceso, dentro de la doctrina, lo que se habla son excepciones que suspenden el procedimiento porque hay una causal importante, porque hay una causa que necesita ser resuelta desde este primer momento. Vamos a ver algunas de ellas. Y a las excepciones perentorias, pues ya definen el fondo del asunto. Entonces, fondo del asunto lo dejamos para la audiencia de juicio. Establecer los hechos no controvertidos, que creo que esto es fundamental e importante. ¿Por qué? Porque si vamos a la audiencia de juicio con puntos que no sean controvertidos o con puntos que no sean importantes para definir el fondo del asunto, pues estaríamos perdiendo tiempo. Admitir o desechar pruebas, citar para la audiencia de juicio y resolver el recurso de reconsideración. Desahogo de la audiencia preliminar. Este,
Anteriormente a esto, pues bueno, ya hubo un escrito de réplica, contrarréplica y nos citan a la audiencia preliminar. Llegando a la audiencia preliminar, pues bueno, lo que ustedes sé que ya llevan a cabo este tipo de prácticas, pero bueno, lo que uno tiene que hacer, pues es anunciarse, ir con la secretaria, el auxiliar. En eso, pues ya llegamos al lugar donde se va a llevar, o a la sala donde se va a llevar a cabo la audiencia. Entregamos copia de cédula, de identificación, etcétera. Entonces, una vez que ya se preparó todo esto, pues vamos a entrar a la audiencia y nos vamos a identificar. Aquí creo que algo que es un cambio significativo es que quien identifica aquí a las partes, pues es directamente, primero, pues, se abre la audiencia, la persona juzgadora, identifica cuál es el objetivo de la audiencia, quiénes se encuentran presentes, la apertura oficial de la audiencia, comienza la videograbación y, pues bueno, posteriormente esto pregunta la juzgadora a la secretaria, pues, ¿quiénes son las partes? Y después de esto, pues bueno, ya hace el análisis de la búsqueda de las cédulas, de las personas que se encuentran ahí, toma la protesta. Anteriormente lo que uno hacía, pues era decir dentro de la audiencia su comparecencia. De manera oral, también como hemos hablado de oral imperfecto, pero lo escribe la persona secretaria. Ahora todo es oral, se toma la protesta, se revisa por parte de la secretaria, secretario, si hay alguna promoción pendiente, algún escrito pendiente que deberá tomarse en consideración, que pudiese suspender la audiencia o no. Por ahí va a dar cuenta la secretaria, el secretario, si existen promociones pendientes o no, si es una promoción que va a ser conforme a la continuidad de la audiencia, pues bueno, se va a resolver en ese momento. Y posteriormente, que también esto es muy importante y el objetivo del proceso laboral, es la conciliación. Se va a volver a invitar a la conciliación antes de entrar de lleno a la audiencia. Entonces se va a preguntar a las partes, se va a dar por ahí, se va a hablar de la importancia de llegar a la conciliación, se da oportunidad para que, se pueda como que por ahí informar a las personas representadas, parte actora, partes demandadas, la importancia, si es que existe algún convenio, si es que no existe algún convenio, hablan sobre las bondades de la conciliación y ese es un papel muy importante y fundamental de las personas juzgadoras que propicien, que promuevan la conciliación dentro de las audiencias. Porque obviamente esto facilita también el trabajo dentro de la carga de los juzgados, se llegan a los acuerdos, se construyen los acuerdos por parte de las personas que intervienen dentro de las audiencias. Entonces, es un muy buen paso, algo muy importante dentro de esta reforma. Y posteriormente se le pregunta o se verifica, y que se deje constancia por parte de la secretaria, secretario, si existe recurso de reconsideración. Por ahí, vamos a ver más adelante que el recurso de reconsideración va a proceder contra los actos de la persona secretaria instructora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en su momento lo vamos a ver. En este momento también puede resolverse, pero también puede resolverse antes. Si es, ejemplo, contra alguna providencia precautoria, etcétera. Pero vamos a tener una clase específica dentro de ello y por eso me lo voy a saltar. Luego ya viene el análisis de las excepciones dilatorias. Si es que, por ejemplo, por ahí se promovió algún tipo de incidente, si dentro de la contestación se hizo o se habló respecto a cualquier tipo de incidente que se puede promover, etcétera, etcétera. De cualquier manera se le va a dar oportunidad a las partes para que en caso de que lo consideren necesario, pues bueno, promuevan los incidentes correspondientes si hasta ese momento no existía alguna excepción dilatoria. Entonces, nada más ahí otra vez recordemos, excepciones dilatorias son las que van a suspender el procedimiento porque hay una cuestión procesal que es importante resolver. A comparación de los sistemas anteriores, perdón, del sistema anterior laboral, ¿qué pasaba cuando alguien promovía algún incidente? Si era dentro de la audiencia, pues bueno, se le daba el uso de la voz a la parte actora incidentista, parte demandada incidentista, y si bien nos iba, se resolvía en ese momento el incidente, y si no,
pues bueno, se reservaban la resolución, pasaban meses, 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 y solamente a través de amparo indirecto, en su caso, bueno, la vía legal uno podía llegarse de la resolución, pero si no era así, pues bueno, ya se tenía que ir a platicar con la persona secretaria, etcétera, etcétera. Entonces, esto permite que todas esas excepciones que sean notoriamente improcedentes, esas excepciones que sean con un fin de dilatar literalmente el procedimiento y no permitirnos continuar con el procedimiento, pues bueno, en este caso se resuelve dentro de la audiencia. Eso es muy importante, genera también empatía hacia las personas que están acudiendo al acceso a la justicia, a través de, pues, de dirimir los conflictos de naturaleza laboral, etcétera. Entonces, bien por ello. Establecimiento de los hechos. ¿Qué hechos son controvertidos y qué hechos no son controvertidos? Por ahí, las personas juzgadoras, pues bueno, ya hicieron un análisis íntegro de la demanda, ya analizaron cuáles sí, cuáles no, pero de cualquier manera se les va a dar el uso de la voz a las partes. Creo que esto también es importante considerar porque, pues bueno, las personas juzgadoras son rectoras del proceso. Como tal, pues necesitan escuchar a las partes. Ejemplo aquí, ¿qué pasa si las personas demandadas se van en rebeldía? Pues bueno, uno a través del uso de la voz va a tener que decir que se declare confesos de todos los hechos, ya que no hubo contestación de demanda. Entre formalismo procesal, entre no formalismo procesal, entre el análisis de la obligación de las partes, puede ser considerada esta circunstancia, pero bueno, considero yo que las personas juzgadoras son rectoras del procedimiento y deben resolver con base en lo que las partes, de manera oral o de manera escrita, le estén presentando. Por eso es muy importante que se haga pronunciamiento sobre los hechos controvertidos y no controvertidos. En caso de no contestar demandas, pues también solicitar que se apliquen pues todos los apercibimientos respecto a declararlos por admitidos en sentido afirmativo. Posteriormente a esto se va a dar cuenta de las pruebas que se ofrecieron dentro de la audiencia, van a analizarse o la persona juzgadora va a analizarse este una disculpa, va a analizarse cuáles son las pruebas que se ofrecieron, si las pruebas fueron ofrecidas conforme a la norma. Ahorita vamos a hablar de eso, si las pruebas fueron o no ofrecidas conforme a la norma y en su caso desechar. También el desechamiento, pues va a obedecer a una cuestión que tome en consideración lo idóneo, lo pertinente y no dilatar el procedimiento. Entonces, aquellas que sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, para establecer los hechos controvertidos, para demostrar o para probar todos esos hechos, adelante. Luego de ahí, pues bueno, van aquellas pruebas que necesiten preparación, que se necesite girar oficios, etcétera, o informe, algo por el estilo, se va a decir la forma en la que se van a preparar las audiencias. Si se va a citar a los testigos por medio del tribunal, si se va, bueno, por lo general las confesionales, pues si se va a solicitar por parte del tribunal, etcétera. Después a eso, pues ya, viene la cita a la audiencia de juicio, les van a dar la fecha, se va a comprobar la agenda, les van a decir en ese momento cuándo va a ser la audiencia de juicio y vamos a quedar notificados en ese momento. Posteriormente el uso de la voz, que por lo general las partes siempre piden el acta mínima de audiencia, copia ya sea certificada o simple del registro de audio y video, y listo, termina nuestra audiencia preliminar de manera genérica. Ahora bien, seguimos en esa argumentación, con base en una teoría del caso. Y esto no nada más es para la persona demandada, sino también para la persona demandante una vez que se le da vista de la contestación de demanda. Entonces, excepciones dilatorias. Vamos a poner algunos ejemplos aquí, pero debe también tener esta estructura, que nos cuenten cuáles fueron los hechos, que nos cuenten, perdón, qué dice la norma y de esa manera ofrecer pruebas. Y esto siempre se nos olvida en la argumentación. Ya dije qué pasó, ya dije qué dice la norma, ya dije cómo lo demuestro, ¿y ahora qué? No se olviden de la conclusión. ¿Qué debe hacer la persona juzgadora? Debe interpretar, debe resolver, debe aplicar algún criterio jurisdiccional. Entonces, todo esto es importante en la construcción de sus argumentos.
ya sea por escrito, ya sea de manera oral. Ya sea que de manera escrita, pues ustedes lo digan ahí y les digo, yo no recomiendo, si estamos en una audiencia oral y lo que se busca es su argumentación, que en la audiencia oral, o sea, hagamos el pronunciamiento de me limito o a efecto de no ser repetitivo, me remito a mi escrito de contestación. O sea, hay que explicar por qué estamos promoviendo y eso va a fomentar también buenas prácticas y una buena argumentación. Y creo que el sentido de que estemos nosotras y nosotros el día de hoy aquí es promover buenas prácticas dentro de toda la oralidad. Entonces, esta es una estructura general, ya sea un párrafo, ya sean dos párrafos, ya sea tres, pero expliquen qué fue lo que pasó. Obviamente en un párrafo esto no va a poder ser escrito, pero sí en tres o cuatro. Uno, que nos cuenten qué pasó. Existe un procedimiento anterior, existe no sé, algún tipo de nulidad, existe esto, no lo hicieron conforme a la norma dice que debe ser de esta manera, o sea, no tengo otra prueba más que el mismo expediente y como conclusión, entonces declara la nulidad, declara la acumulación, la conexidad, etcétera. Entonces, eso es lo que se busca en su argumentación. Hablamos aquí de nulidades. Pueden ser nulidades de actuaciones, nulidades de notificaciones. Algo que creo que todos aplaudimos del procedimiento nuevo es que las juezas y los jueces ya se dan cuenta de las actuaciones de las secretarias, de los actuarios, de quienes están justo asomando o justo a su subordinación y verifican cómo van los expedientes. Eso es muy bueno. Entonces, antes de que se produzca un acto que va a producir futuras nulidades, entonces ellos analizan el expediente y declaran la nulidad de oficio. Por ahí podríamos decir, oye, pero es una violación al derecho de defensa, al derecho de audiencia, etcétera. Sí, pero bueno, ellos como rectores del procedimiento, como rectoras del procedimiento, lo que deben hacer es revisar que conforme a la Ley Federal del Trabajo, todo se lleve a cabo y que todas las actuaciones se rijan estrictamente al procedimiento laboral. Entonces, nulidades, ya sea que hay alguna actuación que es violatoria al debido proceso, hay una violación, perdón, una nulidad respecto a una notificación, pues bueno, entonces aquí como habíamos hablado, el método de desempaque va a tener que ver. Hay una nulidad, sí, es una violación procesal, pero ¿habrá alguna violación mayor arriba? Claro, el acceso a la justicia. Entonces, si las actuaciones de las personas que deben como tal actuar conforme a la norma y deben impartir y administrar justicia no se ajustan a lo que dice la misma norma, pues bueno, entonces estás violando mi derecho de acceder a la justicia. Entonces, por eso soy muy insistente en que ustedes identifiquen los derechos humanos principales para que una vez identificados los puedan estar ahí desarrollando. Entonces, a ver, ¿qué pasó? No me notificaron adecuadamente. ¿Qué dice la norma? Tenemos un derecho humano al acceso a la justicia. Y dentro del acceso a la justicia está el debido proceso. Y dentro del debido proceso, una de las cuestiones importantes es la notificación. El artículo tal, el artículo 14, el artículo 16, 743, 745 nos dice que debe notificarse de esta manera. Si no se hace de esta manera, entonces hay una violación al debido proceso. Se está violando mi derecho humano de acceso a la justicia. ¿Con qué lo demuestro? Con el propio expediente, con la actuación tal, con la actuación de fecha tal, con la notificación, el emplazamiento, la razón actuarial de fecha tal, tal. ¿Cuál va a ser la conclusión? Jueza, juez, declara la nulidad, repone el procedimiento, ordena que se haga adecuadamente y continuemos con el proceso. Entonces, bien, esa es nuestra finalidad cuando estamos ante una nulidad. Competencia. Aquí ya estaremos todas y todos de acuerdo en que como es un sistema nuevo, necesita mejoras. Y como necesita mejoras y las prácticas que se tenían antes yo he considerado que también se tienen al día de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? Una persona que trabaja dentro de una empresa considerada de una rama industrial federal se presenta en un tribunal local porque no se dedica directamente a las empresas que dice el artículo 123
y se declaran incompetentes, lo remiten directamente a la persona, al tribunal local que consideran competente, no acepta la competencia y entonces tenemos tribunales, perdón, tenemos un conflicto competencial que se va a resolver en el tribunal colegiado de circuito. Vamos por más tiempo. Entonces, ¿qué se recomienda? Cuando ustedes hagan su escrito inicial de demanda, expliquen por qué la competencia es federal o por qué es local. Y puede que aunque lo expliquen, también tengamos ese problema de que las personas juzgadoras tienen su criterio y no comparten el criterio. Pero bueno, entonces yo recomiendo, yo aconsejo que expliquen la competencia. 123 constitucional, 527 de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos ramas industriales y de servicios. Recuerden ahí la cláusula de exclusión. Lo que no dice la Constitución, que es literal de la Federación, es de los estados. Y de esta manera, pues bueno, tenemos la rama textil, eléctrica, cinematográfica, olera, azucarera, minera, metalúrgica y siderúrgica, hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, incluyendo partes mecánicas o eléctricas, química, farmacéutica y medicamentos, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, productora de alimentos, abarcan exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados. Empresas, aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal, aquí también tenemos un conflicto entre si es tribunal de conciliación y arbitraje, entre si son tribunales locales, anteriormente juntas federales de conciliación y arbitraje, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es muy importante considerar. Es muy importante que se avance dentro de la doctrina y todos los problemas que se están suscitando ahora en tribunales laborales se escriban y se hablen en foros, en artículos, en opiniones, etcétera. Aquellas que actúan en virtud de un contrato, concesión federal y las industrias que les sean conexas, se considera que actúan bajo concesión federal aquellas empresas que tengan por objeto la administración y explotación de servicios públicos o bienes del Estado en forma regular y continua para la satisfacción del interés colectivo a través de cualquier acto administrativo emitido por el gobierno federal y aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la nación. Entonces, regresando un poco, vamos a tener aquí ejemplo, empresas subsidiarias que son creadas a través de las mismas empresas y las empresas, pues bueno, crean empresas, ejemplo, de servicios médicos, de recreación, etcétera, etcétera. También por ahí debemos ver empresas que controlan, empresas controladoras, empresas que como tal tienen el control de una empresa, que son beneficiarias de todos los trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto debió haberse ya analizado dentro del escrito inicial. Si no es así, en la demanda, pues bueno, va a haber una excepción de incompetencia, se va a resolver. Aquí nada más recordando lo que yo ya les había dicho o les había comentado anteriormente, los conflictos competenciales al inicio que surgieron no consideraban la notificación y el derecho de que pudieran pronunciarse al respecto de las personas demandadas, ahora ya se considera. Entonces, si no se considera, hay una violación que debe ser repuesta, etcétera, etcétera, etcétera. O una obligación que el tribunal colegiado de circuito debe verificar antes de resolver el fondo del asunto, o sea, solicitar que se notifiquen a las partes, etcétera. Y no eso haría que se alargue más nuestro procedimiento. Entonces, esta excepción, pues bueno, puede decirse dentro de la audiencia, pero pues si ya viene de un conflicto competencial, va a ser complicado que aunque los tribunales consideren que no son competentes, pues bueno, que regresen el asunto o que al final resuelvan que no son competentes. Ahora, falta de personalidad. El artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo dice que las acciones que se promuevan o la cuestión aquí de la legitimación, de la personería que hablamos muchas veces, pues ¿cuál es? Las personas van a ejercer sus acciones de manera directa, pero también dice aquí, en caso de que las personas como tal necesiten o sean representadas
por parte de otra, pues necesitan, uno, personas físicas, poder notarial o carta poder. Es lo más común, es lo más general. Por ahí también tenemos problemas o han existido problemas porque luego las cartas poder, pues no están firmadas ante dos testigos. Creo que esto no es una práctica que se lleve a cabo dentro del Instituto de Defensoría Pública, ni mucho menos en la Procuraduría de Defensa del Trabajo, pero sí de las personas litigantes o de los postulantes. Entonces, ok, pues no cumpliste con el requisito, pues bueno, cúmplelo. Persona moral. Pero aquí también viene algo. ¿Qué pasaría si la persona trabajadora es la que no cumplió con ese requisito? Pues bueno, con base en un protocolo o en una cuestión de una tutela judicial efectiva, no podemos decirle, ¿sabes qué? Tu demanda no vale, sino que tenemos que reponer y darle vista, obviamente, a la defensoría o a las procuradurías. ¿Por qué? Porque estamos ante un grupo vulnerabilizado y tenemos que hacer una actuación especial por parte de las juzgadoras. Entonces, ok, si no pasa esto, puede tener una resolución. Persona moral, testimonio notarial o carta poder. Aquí revisar si la persona que otorga el poder tiene facultades para hacerlo. Sabemos que lo revisan las personas del tribunal, la secretaria, en su momento la persona juzgadora, da cuenta de la certificación, pero pues también hay que hacerlo nosotros cuando nos den, los poderes. Sindicato, certificación de la autoridad registradora. Entonces, en caso de que las personas no cuenten con la personalidad correcta dentro de la audiencia, pues bueno, anteriormente podríamos decir, todo lo que se ha actuado, pues no vale, pero ahora bajo una perspectiva de una consideración de las personas trabajadoras y juzgar con este tipo de perspectivas, nos van a hacer que se repongan los procedimientos. Entonces, la finalidad aquí será reponer el procedimiento y que las actuaciones sean correctas. Acumulación. ¿Cuándo va a haber acumulación dentro de un juicio laboral? Pues dice aquí uno, cuando se trate de juicios promovidos por el mismo actor contra el mismo demandado en el que se reclamen las mismas prestaciones. Esto también es una práctica que se ha hecho mucho, o sea, presento 5 escritos y quiero que me resuelva en X junta. Lo mismo aquí, o sea, presento 5 escritos, caen en 5 tribunales distintos, etcétera. Obviamente ya hay un control. O al menos ya sabemos que vamos hacia un control donde ya se verifiquen las partes, las partes que se encuentran demandadas y de esa manera, pues bueno, desde el inicio, desde que se ingresan los escritos, puedan acumularse o pueda verificarse que se está demandando a las mismas personas. Si se identifica eso, pues bueno, se puede acumular de oficio. Cuando sean las mismas partes, aunque las prestaciones sean distintas, pero derivadas de una misma relación de trabajo, pues esto tiene una finalidad, o sea, yo demandando a la empresa, estoy demandando prestaciones distintas, pero para otorgarte una justicia completa, congruente, imparcial, vamos a acumular, ¿para qué? Para que se dicte una sentencia que sea razonable y esa sentencia razonable, pues obedezca lo que tú estás pidiendo. Cuando se trate de juicios promovidos por diversos actores contra el mismo demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mismo hecho derivado de la relación de trabajo, lo mismo. Cuando hay despidos masivos, cuando ya tenemos por ahí a varias personas y no estamos promoviendo en un solo escrito, sino en una sola demanda, pues bueno, esto también nos va a facilitar el trabajo para el desahogo de pruebas, para el análisis de las pruebas correspondientes, para que no se dicten sentencias contradictorias, para que la persona juzgadora que está conociendo del asunto continúe con el análisis del asunto y en su caso, pues bueno, no, aunque sean los mismos, el mismo hecho generador de un despido, pues entonces uno sí, uno no, uno sí, uno no. Esa es la finalidad de la acumulación. En todos aquellos casos que por su propia naturaleza las prestaciones reclamadas o los hechos que los motivaron puedan originar resoluciones contradictorias. Entonces, siempre que se busque que tenga una razón, que tenga una conexidad, que tenga un sentido de ser parte demandada, parte actora, prestaciones o una misma finalidad, vamos a solicitar la acumulación. Aquí, ¿cuáles son los efectos? Los más recientes se acumulan a los más antiguos, mismo actor, misma demandada, mismas prestaciones, entonces va a surtir efecto los actos del más antiguo y se van a resolver por el tribunal en una sola resolución. Esos son los efectos, entonces, ¿cómo va a ser la forma de argumentar cuando estemos en una acumulación? Uno, a ver, en X fecha presentaste esta demanda.
En esta otra fecha presentaste esta otra demanda. ¿Qué dice la norma? Guardan relación, fracción uno, 2, 3 o 4. Como se guarda relación con todo lo que estamos haciendo, pues bueno, ¿qué se tiene que hacer? Se solicita la acumulación. ¿Con qué se lo demuestro? Aquí se ha hablado mucho de, de que los sistemas de, de poder consulta de los expedientes, que el mismo sistema de consulta de expedientes o que el mismo sistema que manejan los tribunales para consultar los expedientes es un hecho notorio. Entonces, ¿cómo voy a demostrarlo? Pues bueno, a ver, uno, aquí está el acuse. Dos, aquí también me demandaron. Pero tres, también tienes la oportunidad de verificar una página web, tu propio sistema, y eso se solicita que se analice como un hecho notorio. ¿Y cuál va a ser la conclusión? Pues bueno, ya tienes todos los supuestos que acreditan que puede existir acumulación para que no se dicten sentencias contradictorias, entonces solicitamos la acumulación. Excusas. Este es algo más complicado. 707 bis de la Ley Federal del Trabajo. Asuntos. Aquí hay una cuestión que puede ir en contra de la imparcialidad, pero esto es muy subjetivo. ¿Cómo vamos a poder demostrar todo esto? Pues ya será, como decía en la clase pasada, la creatividad que todas y todos tengamos. Entonces dice, en asuntos en los que tenga interés directo o indirecto, en asuntos que interesen a su cónyuge, concubino o concubina, o a sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, o a los colaterales dentro del cuarto grado y a los afines dentro del segundo. Si entre el funcionario, su cónyuge, concubino, concubina, sus hijos o alguno de los interesados haya relación de intimidad nacida de algún acto civil o religioso, entre el funcionario, cónyuge, concubino, concubina, sus hijos o alguno de los interesados haya relación de intimidad nacida de algún acto civil o religioso, si fuere pariente por consanguinidad o afinidad del abogado procurador de alguna de las partes en los mismos grados a que se refiere la fracción 2, cuando él, su cónyuge o alguno de sus hijos sea heredero, legatario, donante, donatario, socio, acreedor, deudor, fiador, fiado, arrendador, arrendatario, principal, dependiente o comensal habitual de alguna de las partes, o administrador actual de sus bienes, si ha hecho promesas o amenazas, o ha manifestado de otro modo su odio o afecto por alguna de las partes. Si asiste o ha asistido a convites que especialmente para él diere o costeare a alguna de las partes después de comenzado el procedimiento, o si se tiene mucha familiaridad con alguno de ellos o vive con él en su compañía o en una misma casa, cuando después de comenzado el procedimiento haya admitido él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de alguna de las partes, he sido abogado, procurador, perito testigo en el negocio de que se trate, si ha conocido del negocio como integrante del tribunal, árbitro o asesor, resolviendo algún punto que afecte a la sustancia de la cuestión en la misma instancia o en otra. Y bueno, entonces de esta manera. Estos son los supuestos por los cuales se puede perder la imparcialidad de una persona funcionaria. Por ahí creo que es muy importante y fundamental que se analice como tal. ¿Qué ha dicho la Corte? ¿Qué han dicho los plenos regionales, los plenos de circuito en su momento sobre todo este tipo de cuestiones de parcialidad y personas juzgadoras que puedan afectar o que estén en contra este, de la resolución del asunto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Voy a tener que narrar aquí sí, concisamente, específicamente, ¿qué considero yo que puede existir o que puede poner en riesgo la imparcialidad de las personas juzgadoras, de las personas secretarias, y que eso pueda afectar directamente el sentido de la resolución? Por eso yo les digo, o sea, es una cuestión súper subjetiva y aunque yo lo cuente, aunque sí encuadre dentro de la norma, el problema va a ser lo probatorio. ¿Cómo voy a demostrarlo? O sea, ¿qué pruebas objetivas y cómo se van a razonar las pruebas en materia laboral ante las excusas, ante impedimentos, ante declinatorias, etcétera, inhibitorias, todo eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Uno, pues bueno, ya es la cuestión fundamental de las personas juzgadoras,
secretarias que deben excusarse porque como tal, pues va a perderse la parcialidad, pero cuando no es así, pues ya una a uno tiene que promover. Y dentro de esta promoción y dentro de estas excepciones se va a tener que justificar por qué se considera que se está perdiendo la imparcialidad, pero ahora, ¿cuál es el fundamento en materia de derechos humanos? Pues bueno, a ver, si hay alguna de estas causales por medio de las cuales se va a perder la imparcialidad, en automático está violando mi derecho de acceso a la justicia. ¿Dónde dice esto en el artículo 17? ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Que dentro del artículo 17 de la Constitución dice que la justicia debe ser completa, congruente e imparcial. Uno de los puntos o los subderechos que nace del acceso a la justicia es otorgar justicia de manera imparcial. Si hay una causa de impedimento que no lo ha dicho la persona juzgadora, yo lo tengo que decir, y de esa manera entonces vamos a recusar, se va a justificar, se va a analizar, pero aquí considero que hay o alguien lo podría tocar, o si ya está resuelto, pues bueno, quizá lo necesitamos de manera escrita, pero no hay una forma en la que se puedan analizar las pruebas dentro de las recusaciones. Entonces, si alguien puede hablar aquí de imparcialidad y análisis probatorio, creo que sería muy importante y creo que analizaría mucho este sistema probatorio. Ok, entonces, una vez dicho esto, por ahí luego hay personas que dicen, esto puede ser materia de una tesis, esto puede ser materia de un artículo, si es que a alguien le llama la atención, el análisis probatorio en estas excepciones dilatorias. Y pues bueno, siguiente punto, ya que superamos las excepciones dilatorias, ahora vamos a establecer hechos controvertidos. Entonces, lo que han hecho algunas personas juzgadoras es, uno, a ver, contar el hecho. Verificar si la parte demandada dice es cierto o es falso y establecer por qué se considera controvertido o no controvertido. Entonces, hecho uno es cierto, en automático es no controvertido. Hecho 2 es cierto en parte y falso en otra. Ok, entonces es no controvertido en la primera parte que está afirmando, es no controvertido en otra. Aquí, pues bueno, esto lo deben identificar las personas juzgadoras, pero también se nos da la oportunidad de hacer manifestaciones al respecto. Entonces, aquí es donde va a entrar mucho el análisis lógico que se haga sobre todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque si las personas que están contestando la demanda, como lo habíamos dicho en la clase pasada, si las personas demandadas dicen, ni lo afirmo ni lo niego por ser un hecho propio, pues entonces no estás contestando nada, o sea, ni sí ni no. Entonces es controvertido, o sea, porque no estás diciendo nada, o sea, es controvertido en sentido estricto, pero si ni estás cumpliendo con tu carga procesal de referirte a todos y cada uno de los hechos, entonces, pues es no controvertido, o sea, lo estás afirmando. Eso es lo que hay que tomar en consideración y eso es lo que hay que argumentar dentro de la audiencia preliminar. O sea, ya identificaste los hechos controvertidos y no controvertidos, persona juzgadora, sí, pero hay que hacer pronunciamiento sobre aquellos que digan que son controvertidos y que la persona demandada no esté diciendo nada al respecto porque no está cumpliendo con su carga probatoria, con su carga procesal de pronunciarse sobre los hechos. Entonces, ya vimos dentro de la teoría del caso los elementos fundamentales e importantes para tomar en cuenta dentro de un asunto, de un expediente, de un caso, son los hechos. Sin hechos no hay controversia. Si no dices nada respecto a los hechos, entonces no estás diciendo nada y no estás contestando la demanda, no estás cumpliendo esa carga procesal. Entonces, esto hay que hacerlo. Hay que hacerlo dentro de la audiencia preliminar y hay que hacerle ver a las personas juzgadoras que dentro de una lógica formal o dentro de una lógica no están cumpliendo con lo que establecen las cargas procesales de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente a esto, pues, vienen las pruebas. Nada más aquí, algo también que, que uno a uno nos hemos dado cuenta mucho dentro de la práctica es que no hacen una relación de las pruebas con los hechos. Entonces, existe la obligación de que
Toda prueba debe tener una relación directa con los hechos por una simple razón. No podemos probar algo que no tiene un sustento fáctico. No podemos probar algo por medio de lo cual no se ha hablado dentro de la demanda. Entonces hay muchos casos en donde las personas, postulantes, abogadas, abogados, presentan pruebas, pero no dicen nada al respecto de cómo lo relacionan con los hechos o de manera genérica. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos, ok, pero dentro de los hechos, tú no has dicho que esto le consta a Marcela, a Margarita, etcétera. No has dicho nada. Entonces es una obligación y una carga procesal dentro de la teoría de la prueba que todas y todos debemos hacer esa relación directa con los hechos. A ver, si estoy contando que todo esto le consta, pues bueno, desde los hechos voy a decir que sobre el despido, sobre la forma en la que yo trabajo, en la forma de mi salario, sabe esta persona. ¿Por qué? Porque así vamos a facilitar un interrogatorio futuramente. Entonces, ya habíamos visto todo lo que se hace al respecto dentro de la audiencia, pues tiene una finalidad y esa finalidad se encuentra desde mi teoría del caso. Y mis pruebas, mis testimoniales, mis documentales, etcétera, pues van a ser preparadas desde el escrito inicial. Y desde el escrito inicial, la forma en la que yo le voy a hacer ver a la persona juzgadora que sí saben o que sí le consta, pues es desde los hechos. Entonces dice aquí, 776 de la Ley Federal del Trabajo. Son admisibles todas las pruebas que no sean contrarias a la moral y al derecho. Entonces decíamos, todas las pruebas son admisibles en materia laboral siempre y cuando no sean contrarias a la moral y al derecho. Nuevamente, por aquí tenemos un principio que no está definido, pero bueno, entonces todas aquellas pruebas que violen derechos humanos, entonces obviamente no pueden ser admisibles dentro del proceso. Sobre la moral, pues ahí queda algo ambiguo, algo que no está regulado y pues para considerarlo necesitamos más atributos, definiciones de qué es lo contrario a la moral. Ya vimos aquí, las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no sean confesados por las partes en la demanda, en la contestación, en la réplica, contrarréplica. Ahora bien, ¿cómo pueden desecharse las pruebas? Uno, cuando no tengan relación con la litis. Y este es su trabajo, nuestro trabajo. Que si la demandada, que si la parte actora nos está ofreciendo pruebas, ya sea en la demanda, en la réplica, en la contestación o en la contrarréplica, hay que hacerles ver esto. O sea, mira, me estás ofreciendo 20,000 documentales. No tienen nada que ver con la litis. Pueden ser valoradas, sí, pero el objetivo, cuando estamos hablando de dentro de la teoría de la prueba y de cuestiones importantes respecto a la prueba, es que no admitan las pruebas de la parte contraria. Ese es nuestro objetivo dentro de la audiencia preliminar. No queremos que pasen estas pruebas. Y si no queremos que pasen estas pruebas es porque no vas a demostrar tu acción o tu excepción. Por eso es la importancia de que nosotras y nosotros nos pronunciemos al respecto dentro de la audiencia. Entonces, uno, me ofrecen miles de pruebas, algo que manifestar, claro, a ver, esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba, como ya lo había mencionado, no tiene relación con la litis, por ende no debe ser admisible, deben desecharse. Por ahí hay un debate entre las objeciones y la solicitud de desechamiento, etcétera. Entonces, ok, hay que hacerlo valer en este momento, o sea, objetamos. ¿Qué se hacía antes o qué se hace? Objeto todas y cada una de las pruebas de manera general. Ok, pero ¿por qué? Dame razones. Entonces, esta práctica también debe superarse y deben analizarse por qué las pruebas no deben pasar a juicio. Uno, son inútiles. Dos, son intrascendentes. O sea, lo mismo, o sea, ¿qué se considera inútil? ¿Qué se considera intrascendente? Tenemos que ir aquí a una definición gramatical y de esta manera definirlo. A ver, no sirve.
No servirá para demostrar algo o no tiene relación con la litis. Entonces, en materia laboral, esta es la forma en la que se puede desechar una prueba. Ahora bien, ¿qué pasa si la persona juzgadora desecha pruebas y no lo fundamenta? Por eso esta es la importancia de que esto debe ser definido y esto debe ser considerado dentro de la audiencia, porque para consideración subjetiva de la persona juzgadora no tuvo relación con la litis. Ok, pero explícame por qué o por qué es inútil. Bueno, a ver, consideramos que se fue en rebeldía, que no ofreció pruebas. Bueno, te creo de esa manera, o sea, ¿para qué me va a servir una testimonial si ya se declaró confeso? ¿Para qué me va a servir una confesional si ya, o sea, con lo que existe puede haber confesión? Y lo dice aquí el 777. Son presunciones. Y esas presunciones tienen que hacerse valer ya sea en las conclusiones. Pero bueno, entonces por este primer momento, esto, 782. Y a mí siempre me gusta hacer una crítica aquí sobre la teoría de la prueba. Y dice, hablábamos al inicio del 782. Dice esto, la facultad de las personas juzgadoras puede ordenar citación de documentos, examen de documentos, objetos y lugares, reconocimiento por actuarios o peritos, cuando, o diligencias, perdón, para el esclarecimiento de la verdad, requerir a las partes para que exhiban documentos y objetos e interrogar libremente. Entonces vamos aquí. Ordenar la citación de las partes, adelante. El examen de documentos, objetos y lugares, debe haber alguna metodología. Reconocimiento por actores o peritos, adelante. Diligencias para el esclarecimiento de la verdad. Aquí ya ha hablado mucho la escuela de Alicante, la escuela de Girona, sobre el papel de las personas juzgadoras dentro de los procedimientos o dentro de los procesos. Si son únicamente rectoras o rectores del procedimiento y su trabajo se limita a dirigir un procedimiento y a resolver, o su participación activa para poder esclarecer la verdad. Y esto lleva a cabo una facultad de investigación, una facultad de obtención de pruebas. Y claro, esto puede afectar la imparcialidad y también las obligaciones de las cargas procesales. Pero para todo esto debemos analizar cuál es la carga procesal y quién tiene la carga de demostrar las violaciones a derechos humanos laborales. Obviamente tiene la carga la persona demandada. Entonces, bajo esa consideración y bajo esa cuestión que se rompe el paradigma o la obligación de esa carga probatoria directa a la persona actora, las personas juzgadoras deben actuar. Y dentro de esa actuación, pues bueno, se les da la oportunidad discrecional para que puedan esclarecer la verdad. ¿Será correcto? ¿Será incorrecto? ¿Violará más allá de sus facultades con base en lo que digan las leyes orgánicas, con base en el argumento teleológico, genético de un juicio oral laboral? Podría ser que sí, pero en este momento lo que se busca es la protección de las personas trabajadoras. Entonces, también se puede requerir a las partes para que exhiban documentos y objetos. Ejemplo, la parte demandada tiene la obligación de conservar documentos. Y esos documentos deben presentarse dentro de la audiencia. Ok, a ver, entonces si yo te estoy diciendo bajo el principio de carga dinámica de la prueba que se presenten esos documentos, requiérelo a las partes o interrogar libremente. Pero, ¿cómo podrá interrogarse libremente? ¿Bajo qué reglas se someterán las preguntas de las personas juzgadoras? ¿Y quién podrá objetarles en caso de que las preguntas estén mal hechas o las preguntas sean insidiosas o tengan más de un hecho? ¿Cómo podrá hacerse esto? No está regulado. Y ya que no está regulado es esa crítica, las personas juzgadoras deberían limitarse a solamente resolver y dirigir los procesos. Se ha ampliado más sus facultades, ok, es bueno, si ya tiene un grupo vulnerabilizado, pero hay que atender siempre conforme a la finalidad de la norma. Ahora bien, tenemos como prueba la confesional. Más adelante van a seguir ahondando en esto. Yo lo voy a mencionar de manera muy genérica.
¿Cuál es la forma de interpretar lo que dice la confesional? Tiene que ser idónea y tiene que ser por hechos propios, que ahí también ya se limita mucho la cuestión. Antes, la exigencia de una confesional era por hechos propios, ahora, pues bueno, se puede hacer un interrogatorio libre. La contraparte, para absolver o responder preguntas, sea persona moral, sea persona física, y las preguntas, obviamente, que van a absorber directoras, administradoras, gerentes, quien ejerce funciones de dirección y administración, cuando los hechos que se le atribuyen sean propios, se les hayan atribuido en la demanda o en la contestación, lo podrán resolver directamente la persona que ejerce la representación, o en su caso, las personas que tengan el poder respectivo. Y pues bueno, aquí también hay un control sobre esta prueba confesional. ¿Cuál es ese control? Hay que evitar ser sobreabundantes. A ver, si ya los hechos fueron confesados anteriormente o ya te dijeron que sí, ya no hay que continuar con esta prueba, solamente nos está haciendo perder tiempo o es inverosímil, pero dice a criterio de la persona juzgadora. Entonces, esto será materia de mi amparo directo en caso de desechar o en caso de limitar el desahogo de dicha prueba. Entonces, esto será importante considerar en el momento oportuno. Hechos que se pretenden declarar, que parece mentira o es imposible o muy difícil de creer. Esto es inverosímil. No es necesaria. Dentro del proceso, como les había dicho, si hay una declaración o una presunción de, de que no contestó la demanda y se declararon por contestados en sentido afirmativo los hechos, no va a ser necesaria. Causan la dilación indebida en el juicio. Pues bueno, aquí puntos a favor o puntos en contra. Yo siempre he analizado a la confesional. Lo que se ha analizado a través del tiempo es que la confesional, pues lamentablemente las personas están aleccionadas. Ahora, a través de preguntas que no se respondan con un sí o con un no, la doctrina penal les ha dicho sugestivas. Entonces esto nos va a ayudar mucho a tener ese control. A ver, ¿has hecho esto sí o no? ¿Entregaste esto o no? ¿Hiciste esto o no? Etcétera. Entonces el objetivo es que en las confesionales nos digan sí o no. Documentales públicas van a ser aquellas que su formulación esté encomendada a una persona funcionaria investida de fe pública o aquellas que se expidan en ejercicio de sus funciones. ¿Cuál es nuestro trabajo aquí? Cuestionar, investigar, analizar si las personas que están emitiendo esos documentos y se solicita que sean documentales públicas, efectivamente o no, cumplen con este requisito de ser públicas. Documentos privados. Necesitamos, además de que se presenten a juicio, verificar su autenticidad. En caso de que sean objetadas en cuanto al contenido de la firma, pues bueno, se deberán ofrecer los medios probatorios para verificar o para comprobar que el contenido de la firma es auténtica. ¿Con qué lo voy a presentar? ¿Con qué lo voy a cotejar, revisar, compulsar, dice aquí, pero ¿con cuál voy a analizar? Necesito un documento que sea original, un documento que pueda verificar o que pueda comprobarme que es auténtico. Y en su caso, pues bueno, ya lo de las firmas. Testimoniales dentro de las audiencias preliminares. Quien cuente con información útil para el juicio tiene la obligación de declarar como parte del derecho a la verdad. Ahora bien, aquí la Ley Federal del Trabajo introduce esta cuestión o debe ser analizada. Sabemos que en materia penal este derecho a la verdad material, etcétera, es necesaria. Pero estamos entonces ampliando este derecho humano de acceso a la justicia, porque lo que se está analizando es el acceso a la justicia. Pero para poder acceder a la justicia, las personas juzgadoras necesitan saber qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió. Por ende, necesitamos saber la verdad e investigar a través de lo que presenten las partes la verdad. Pero si no es así, por eso tenemos estas facultades de poder comprobar o de obtener información, estas diligencias para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, si es de esta manera, adelante. Pero entonces el derecho a la verdad también comprende un derecho humano.
Necesitamos que, que se resuelvan los casos, que se resuelvan los asuntos, tomando en consideración lo que verdaderamente sucedió. Y eso lo vamos a hacer a través de la reconstrucción de los hechos con las pruebas que estemos presentando. Solo se pueden presentar 3 testigos por hecho controvertido. Y les digo, o sea, que repitamos lo que ya sabemos, pues esto ya lo saben hacer ustedes. A mí lo que me gustaría hacer es entrar a un debate o entrar a un análisis doctrinal o un análisis interpretativo. ¿Por qué solo 3 testigos? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Qué genera? ¿Cuál es el fundamento para que nos limite nuestro derecho a probar? Si al inicio nos dijeron, serán admisibles todas las pruebas siempre y cuando no sean contrarias a la moral y al derecho. Pero ahora nos están limitando nuestro derecho a probar. Entonces están violando mi derecho de acceder a la justicia de manera dentro de la norma. ¿Por qué? Porque me dicen aquí solo 3 testigos. Ok, tiene un fundamento teleológico. La finalidad es dilaciones. Dilaciones procesales, ok. Pero si cada una de las personas como tal va a hablar de cuestiones distintas, cuestiones diversas, tendrían que admitirme las pruebas. Pero bueno, entonces les digo, esto es algo que hay que cuestionarse o hay que preguntarse. Muchas veces hacemos derecho de manera mecánica. La norma dice esto, yo hago esto, punto. Pero la finalidad es, ¿qué dice la norma y por qué la norma dice esto? Cuestionarnos por qué la norma ha sido redactada de esa manera. Entonces ese es el trabajo también dogmático que nosotras y nosotros tenemos, no solamente aplicar el derecho, sino una mejora dentro del sistema normativo, que bueno, dentro de aquí quizás sea bueno. Y la finalidad es saber por cada hecho. Tengo 50 hechos y cada hecho es súper distinto. Ok, 150 testigos, pues adelante. Estoy cumpliendo con mi carga probatoria y dice aquí por hecho controvertido. Tengo 50 hechos controvertidos, adelante. Salvo que tengan relación y esto también va a entrar dentro de los pronunciamientos que hagamos sobre la prueba. Dice aquí hay que demostrar idoneidad y controvertido de los hechos. Cuando nos contesten la demanda, nos van a decir, a ver, esta prueba no debe ser admisible por esto, esto, esto. Cuando hagamos la réplica, debemos fortalecer nuestras pruebas y decir, nuestro testigo es importante y no y debe ser admitido en este hecho, en este hecho, en este hecho, porque van a hablar sobre estas cuestiones. Entonces, eso es lo importante de las testimoniales. Esta parte los presenta, salvo causas que justifiquen adecuadamente. Ejemplo, no lo puedo presentar, no sé dónde vive, necesito el auxilio judicial, declaración de las personas servidoras públicas, por ahí alguna cuestión del análisis sobre que las personas van a rendir su testimonio por escrito, tiene que ser un análisis, o sea, porque la prueba no se está viendo, la prueba no se está produciendo y no puede haber un contradictorio. Entonces, si no hay un contradictorio, esto también tiene que analizarse respecto a la teoría de la prueba. O sea, es una razón suficiente que tengas un cargo público y yo que voy a faltar a mi trabajo, que me pagan el salario mínimo, tengo que acudir a una audiencia a testificar. Entonces son cuestiones que hay que preguntarse y que hay que analizarse. Periciales acreditan hechos controvertidos cuando se requieren conocimientos de la ciencia, arte, profesión, técnica, industria, oficio. Cuando sean materias que no sean conocidas por el tribunal. Tenemos que acompañar el cuestionario, indicar la materia sobre la que deba versar y punto. Entonces, por aquí hay algunas, aquí nada más me gustaría hacer unos puntos específicos. Dentro de juicios orales mercantiles, se ha avanzado mucho dentro de el análisis de formalismos procesales. Y los formalismos procesales es que no ratifiques tu escrito. Entonces, debemos ir hacia allá. Debemos ir a acabar con estas prácticas que son técnicas jurídicas y afectan a las buenas prácticas. Entonces, hay que analizar también cómo se están llevando a cabo, yo les recomiendo eso, que analicen cómo se llevan a cabo otros procedimientos orales
no para compararlos y meterlos a la norma, no, sino para ver qué podemos mejorar y cómo la doctrina ha avanzado respecto a esos procedimientos y llevarlo a cabo dentro del procedimiento laboral. Entonces, eso yo pues recomendaría y les diría que es necesario. También considero, si les sirve, que es fundamental que las y los abogados estemos revisando constantemente el Semanario Judicial de la Federación y los viernes que se publican tesis. ¿Para qué? Para que podamos ver cómo está cambiando la doctrina y cómo se está resolviendo. Eso a mí me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado mucho a ver cuál está siendo la doctrina de la corte, de la primera, de la segunda sala, y cómo están resolviendo y cómo se está avanzando dentro del análisis y la interpretación constitucional y de las normas. Las inspecciones. También aquí, muchas veces se ofrecen inspecciones sin que se cumpla con lo que refiere la norma. Ahora lo que se ha hecho mucho, pues bueno, es que las personas juzgadoras, al tener el control y la dirección del procedimiento, es que, pues bueno, ya desechan de plano porque, pues si ven que no se están cumpliendo los objetivos, los requisitos que dice la Ley Federal del Trabajo, pues no van a aceptar la prueba. Entonces dice aquí, se debe precisar el objeto o materia de la misma, el periodo que va a abarcar, los objetos que van a abarcar y los documentos que van a ser examinados. No podemos hacer una inspección que es súper genérica porque entonces estaríamos como tal, pues inspeccionando todo sin una finalidad específica. También no vamos a violar algún derecho humano al verificar, entrometerse sobre algunos puntos específicos, ¿no? Por ejemplo, por lo general, controles de asistencia, listas de asistencia, todo esto. Entonces necesitamos un objetivo. A ver, ¿y cuál es la finalidad de mi inspección? Se recomienda que se ofrezca en sentido afirmativo, o la norma lo dice así, fijar hechos que se pretenden acreditar con la misma. Entonces, todos estos puntos deben cumplirse para que pueda ser admisible la prueba de inspección. Lugares donde se han de practicar, motivos que impiden exhibirse ante el tribunal y que necesitamos que que nos dirijamos hacia este tipo de inspección. Por aquí también yo ya les había comentado en la clase, en la primera clase, sobre presuncional e instrumental. La presuncional no es, o sea, en sí no es una prueba que necesite desahogarse, ¿no? Porque se va a hacer a través de las conclusiones lógicas jurídicas que hagan las personas abogadas y las personas juzgadoras respecto a lo que se esté presentando. Entonces, la instrumental, pues bueno, va a constituir todo el expediente. Pero aquí también entramos en conflicto si es una prueba o en sí es donde se contiene la prueba. Pero bueno, entonces ahí habría que analizar qué se encuentra dentro del expediente, puntos específicos del expediente, lo que dice la norma, ejemplo, la presunción, si no contestas, entonces se debe entender en sentido afirmativo. Elementos aportados por avances de la ciencia. Fotografía, cinta cinematográfica, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y video, sistemas informáticos, medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica y medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Aquí yo nada más haría una cuestión importante. Les digo, van a hablar de esto más adelante, pero a mí me gustaría mencionarles. Si están ofreciendo copias o capturas de pantalla de mi correo electrónico o capturas de mis conversaciones donde las personas no tuvieran una participación directa dentro de la misma prueba, pues es una prueba que viola un derecho fundamental. ¿Cuál es el derecho fundamental que se viola? La privacidad, uno, la inviolabilidad de comunicaciones, dos, y eso es lo que tenemos que hacer ver dentro del uso de la voz que nos permitan sobre las pruebas que se admiten o se desechan. Eso es lo importante, hacerle ver a la persona juzgadora que las pruebas pues están violando un derecho, la privacidad, la, la, la no intervención de comunicaciones, entonces, este, inviolabilidad de comunicaciones, perdón, entonces eso es importante
para que cuando ustedes analicen todos estos elementos aportados por los avances de la ciencia, adelante. Fotografías, o sea, ahí también hasta entran cuestiones de derechos de autor, registros dactiloscópicos, estás hablando de privacidad, estás hablando de datos personales sensibles, también el audio y el video. Sistemas informáticos, a ver, ¿cómo te metiste el sistema informático? Si eras el gerente, tenías una contraseña única y después todo lo bajaste y lo presentas a juicio. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Se puede defender? Claro que se puede defender. Pero entonces hay que pensar en que estamos violando derechos humanos y esos derechos humanos no pueden ser admisibles a una prueba. Dentro de la teoría o la doctrina penal se han hablado, y más que nada que va hacia la teoría de la prueba, que se hablan sobre las cuestiones que analizan las excepciones a la exclusión, o sea, que no nos permitan no nos admitan pruebas dentro del juicio. Se puede hacer, sí se puede hacer, pero hay que hablar o hay que hacer uso de eso. A mí sí me ha funcionado, este, en el caso de una persona que violaban sus derechos humanos dentro de una empresa, era gerente, y ella obtuvo todo el registro de horas extras. Entonces se presentó a juicio, obviamente quisieron excluirlo y sí fue valorada y en amparo directo se confirmó su valoración. Entonces, lo podemos hacer, sí. No estoy diciendo que debemos violar derechos humanos. No, obviamente no hay que hacer eso. Tampoco es ético. Pero aquí la cuestión es que, les digo, la persona, en este caso la gerente, sí tenía acceso directo a todos esos registros. Todas las personas trabajadoras tenían acceso a esos registros. Se cuestionó cómo se había dado acceso a los registros, pero todos tenían ese control. Entonces, no hubo ningún problema, no hubo daño patrimonial, económico, financiero, nada, no se comprometió la información, solamente se utilizó para las finalidades y eso es lo que ustedes pueden hacer valer o pueden objetar en su caso o argumentar. Documentos electrónicos, su fundamento es el artículo 89. Ley Federal de Trabajo 776, fracción 8, 836 A, B y C. Y la norma oficial mexicana 151 SCFI. Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos. De manera genérica les dice que deben tener una estampa de sello de tiempo dentro de su documento y ese documento va a verificar que no sea inalterable, etcétera. Ya se está utilizando para poder firmar contratos laborales, reglamentos interiores, etcétera. Entonces, esto también es importante que se analicen. Aquí ya les hablaba del sello de tiempo que viene en el artículo 89. Dice que es un registro que prueba que un dato existe antes de la fecha y hora de emisión del citado sello en los términos que establezca la norma oficial mexicana. Entonces ahí les va a decir, a ver, este documento fue hecho en este día, en esta hora. Si se modifica, también les va a decir cuándo y cómo se modifica. Ya nos dice la Ley Federal del Trabajo que un documento digital es la información que solo puede ser generada, consultada, modificada y procesada por medios electrónicos y enviada a través de un mensaje de datos. Por eso es importante que sepamos de dónde viene esto de mensajes de datos y que viene del Código de Comercio. Aquí, este, también, esto no es nuevo, esto desde el 2000 ya estaba regulado los mensajes de datos en sí, esto no es nuevo, pero poco a poco lo estamos conociendo, poco a poco los avances tecnológicos, el avance dentro también de nuestra práctica jurídica nos ha llevado a poder llevar a cabo todo esto. Nos dice aquí, mensaje de datos, intercambio de información entre emisor y un receptor a través de comunicación electrónica. Y el Código de Comercio nos dice información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier tecnología. Solo lo puse para que podamos hacer el análisis de los dos. Medios electrónicos son los dispositivos tecnológicos para el procesamiento, impresión, despliegue, almacenamiento, reproducción, recuperación, extracción y conservación de la información. Ofrecimiento de documento digital o medios electrónicos. Esto también sigue lo que ya había dicho tanto el Código de Comercio como el Código Federal de Procedimientos Civiles y las reformas que hubo a todos los códigos de procedimientos civiles en materia de documentos digitales y también de los códigos civiles. Dice, debes presentar una impresión o copia del documento digital y acompañar los datos mínimos para la localización
del documento digital en el medio electrónico que se encuentra. Entonces, aquí nada más para una cuestión de, si a alguien le llama la atención, ya hay contratos que se llevan a cabo con algoritmos. Y obviamente nosotros vemos lenguaje que no entendemos, lenguaje de computadoras. Tenemos que imprimir eso, tenemos que presentar el documento que sea legible para las personas, que sea a través de Word, etcétera, etcétera. Hay algo que se llama smart contracts, que se hacen a través de firmas electrónicas. Las firmas electrónicas también tienen llaves, tienen candados, tienen cadenas, y todo eso se debe analizar para verificar su autenticidad. Y pues bueno, en caso obviamente de controversia sobre los documentos, tenemos que presentar periciales en informática forense. Entonces, hacia allá vamos. Y ese es el objetivo del análisis probatorio, de que nos admitan las pruebas y si no cumplen con todo esto, solicitar en el uso de la voz que se deseche. Entonces, en sí, abarcamos todas las partes de la audiencia preliminar que considero importante en este primer momento de nuestro curso, porque ya más adelante seguirán hablando y para que no seamos repetitivos, yo quise hacer estas precisiones. Y pues bueno, ahora siguen las habilidades y técnicas con perspectiva de género, grupos en situación de vulnerabilidad e infancias. Entonces, aquí lo que me gustaría hacer, esto también, como les dije en la clase 2, esto va a tener dos partes. Nuestra primera parte va a ser teórica, nuestra segunda parte, perdón, va a ser práctica. Entonces vamos a llevar a cabo un, este, un ejercicio. Y la palabra clave para esta clase es protocolos de actuación. Entonces por ahí puede que más adelante venga algún examen y es las palabras clave, protocolo para juzgar. Las palabras clave que les he dicho las utilizaremos en su momento. Antes de comenzar, aquí les voy a dejar un video para que ustedes lo vean más adelante. Habla de mujeres del 8 de marzo que han sido víctimas de violación a sus derechos laborales a través de discriminación. Entonces se los dejo para que lo puedan ver más tarde. Si nos da tiempo en esta sesión, lo pongo al final. Y antes de hablar de técnicas con perspectiva de género, grupos en situaciones de vulnerabilidad de infancias, debemos hablar de algo sumamente importante que yo he reiterado, repetido muchas veces en esta clase. Obligaciones en materia de derechos humanos de cualquier autoridad. Sabemos que aquí están involucradas defensorías públicas y procuradurías federales del trabajo. Entonces, ustedes tienen obligaciones generales y deberes específicos en materia de derechos humanos, porque todas las autoridades en México deben cumplir sus obligaciones y deberes específicos. ¿Cuáles son las obligaciones generales? Respetar, proteger, garantizar, promover. ¿Cuáles son los deberes específicos ya que hubo una violación a un derecho humano? Investigar, sancionar, reparar y prevenir. Entonces, ya vimos que las personas particulares, empresas, también pueden violar derechos humanos. Por ahí les dejé un caso práctico donde vienen los principios que las empresas deben respetar derechos humanos, las directrices para las empresas en materia de derechos humanos. Por ahí hay algo que es el cumplimiento normativo en materia de derechos humanos y se ciñen a estos 4 puntos. Respeta derechos humanos, protégelos dentro de la empresa, permite que se puedan llevar a cabo esos derechos a través de las garantías y promueve derechos humanos. Pero no nada más empresas, estamos hablando de ustedes, tienen esta obligación, pero tampoco nada más ustedes, sino los tribunales laborales. Entonces ahora, ¿cómo voy a hacer mi argumentación cuando esté presentando mi caso? Y como les dije en la clase 2 en el derecho, mis argumentaciones, y mis argumentaciones van hacia, a ver, promueve y garantiza que tras una violación a mis derechos humanos, tú me otorgues justicia de acuerdo a tus obligaciones. Pero como ya estamos hablando de violaciones a derechos humanos, como lo es un despido, como que no me paguen, etcétera, entonces ya son reparaciones. Y entonces, si el tribunal laboral
no repara adecuadamente mis derechos humanos, no es que esté siendo cómplice, pero es que no está cumpliendo sus deberes específicos de investigación, sanción y reparación. Te estoy contando que están violando mis derechos humanos. Debes sancionarlo. Y ya que lo sancionas, debes repararme. Y algo en lo que los tribunales laborales aún no se han metido es en prevenciones. Hay algo por ahí que se llaman medidas de reparación integral, que es compensación, págame o indemnízame. Restitución. Si es posible que regreses el estado que guardaban antes de la violación, que lo puedas hacer, restituye. Si no es así, compensa. Rehabilitación, a ver, esto ya me causó una afectación en mi salud, en mi estado mental, etcétera. Satisfacción. Hay gente que quiere un abrazo, hay gente que quiere un perdón, hay gente que quiere una carta de recomendación. Y medidas de no repetición. Genera a través de la prevención y la promoción estrategias en materia de derechos humanos para que no vuelvan a ocurrir estas violaciones. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en consideración y que argumenten en sus escritos iniciales de demanda, porque esto va a permitir que más adelante, a través de un amparo directo o de juicios constitucionales, se analicen los derechos humanos laborales en estricto sentido y las obligaciones en materia de derechos humanos. Por último, de este tema, solamente me gustaría comentarles, si ustedes tampoco cumplen con estos deberes específicos y obligaciones generales, pueden ser sujetas a una responsabilidad administrativa y en su caso a que les demanden una indemnización por responsabilidad patrimonial, ya que ustedes son las y los obligados a brindar asesoría jurídica técnica adecuada y en atención a a los derechos humanos, podemos ser sujetos también a un tipo de sanción administrativa. Y ahora, ya sé que debo promover o debo solicitar en mi argumentación que se reparen derechos humanos violados y que se cumplan con estos deberes específicos por parte de los tribunales, pero ahora debo hacer este análisis de controles de constitucionalidad y convencionalidad. La Ley Federal del Trabajo no es todo, sino es uno de los puntos para que armemos nuestros rompecabezas. Tenemos convenciones, Convención Internacional, Protocolo Internacional, Carta sí, de las Naciones Unidas, Carta de los Estados Americanos, Convención Americana, protocolos de la OIT, hablando de convencionalidad, pero hablando de constitucionalidad, hacer ese análisis correcto de la norma constitucional y solicitar que se aplique en vez de la Ley Federal del Trabajo. Si el texto de la Constitución amplía o protege más derechos, pues bueno, aplica esto. Si entonces la Ley Federal del Trabajo se contradice con la Ley del Seguro Social y por ahí más adelante me dicen que sí se puede hacer o que sí se puede proteger algún derecho dentro de la Constitución o la Constitución es más general, más amplia y no hay alguna restricción constitucional, entonces aplica lo mejor para la persona. Y una vez que se hace todo esto, se debe hablar de un test de igualdad. A ver, ¿por qué hay alguna diferencia? ¿Por qué la norma hace esa diferencia? Y esa norma que hace una diferencia se ajusta al texto constitucional, ¿tiene una finalidad para proteger algún derecho humano? ¿O esa restricción se fundamenta en alguna protección de algún derecho humano? Ejemplo, censura. Censura, en su caso, si son discursos de odio a cierto grupo de personas, promuevo que se odien a estas personas, la censura va a tener un fin proporcional, perdón, va a tener un fin constitucional legítimo, que es la protección de la dignidad de las personas. Lo mismo aquí. Solamente vamos a proteger a las mujeres en guarderías. ¿Por qué? Y entonces esto empezamos con lo que les he insistido mucho y que fue una palabra clave, interseccionalidad. ¿Por qué? ¿Para qué? Palabra clave de no esta clase 13. Necesitamos ver a las personas como personas y que por su condición pueden ser también vulneradas, violados sus derechos por el simple hecho de ser personas.
Y tras una violación, tenemos a mujeres trabajadoras, mujeres de la comunidad LGTB o de identidades de género distintas, mujeres adultas mayores, mujeres de comunidades indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres con discapacidad. Entonces, es trabajadora, es mujer, es una persona con discapacidad y vamos a sumar eso. Me están violando los derechos porque es mujer, porque es trabajadora y porque tiene discapacidad. Y todo eso se va a sumar para hacer mi argumentación. También aquí yo les ponía suplencia de la queja. Hemos hablado mucho de la suplencia de la queja, cuando también la Corte lo ha llamado tutela jurisdiccional efectiva. Pero entonces, a ver, ¿la suplencia de la queja será buena o será mala? Será buena, obviamente, si estamos del lado de la persona trabajadora, mala cuando estamos de parte de la persona demandada, de las empresas. Pero a lo que yo voy con todo esto, ¿será bueno o será malo? ¿Será bueno que suplan las deficiencias? Sí, es muy bueno, pero las distintas escuelas, como les había dicho, a Alicante, Girona, también hacen este análisis de la suplencia de la queja, porque imaginemos en amparo directo. En amparo directo, lo que se hace es, te suplo la queja, resuelvo la sentencia y ya no se te dio la oportunidad para que tú digas algo al respecto. Entonces, suplencia de la queja buena cuando se permita la interacción o el derecho de defensa de las personas que van a estar dentro del procedimiento, porque si no, pues eres juez, eres parte y no me permites hacer nada al respecto. Entonces, obviamente es bueno porque se están protegiendo estos grupos históricamente vulnerables que han hecho vulnerables, pero son vulnerabilizados, pero va a ser malo, obviamente, para las personas que lo aplican en contra. Discriminación aquí. Para poder hablar de todas estas técnicas de litigación, tomando en consideración diversas perspectivas, necesitamos ver que si a una persona hacen una diferencia que no se encuentra ajustada en la norma, es discriminación. Y dice el CONAPRED, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que tiene como resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades con base en uno o más de los siguientes motivos: características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o afiliación política, estado civil, situación familiar o las responsabilidades familiares, el idioma, antecedentes penales, origen étnico nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, religión o apariencia física. Lamentablemente, todas las personas, creo que en México hemos sido discriminadas en algún momento de nuestras vidas. No deberíamos decir eso, pero la norma debe hacer algo al respecto. El sistema jurídico debe hacer algo al respecto. O sea, si sabemos que eres una persona que está en alguna de estas situaciones y por esta condición eres discriminada, a esto también la doctrina le ha llamado categoría sospechosa. ¿Por qué te discriminan? Por alguna de estas cuestiones. ¿Es justificada? No. Estás en una categoría que las propias personas, la gente te ha puesto y te ha etiquetado con esto para violar tus derechos humanos. La discriminación en la norma también. No nada más las personas pueden discriminar, sino también la norma. Cuando hay una discriminación directa, cuando la norma hace una distinción. Y cuando es indirecta, no es visible dentro de la norma, pero sí en su aplicación. La discriminación más común directa es, ejemplo, para los hombres, o solo las mujeres podrán, cuando se reformó la cuestión en materia de derechos laborales, de guarderías, etcétera. O que las mujeres, obviamente, porque son las que cargan con el peso de los niños que nacen, etcétera, etcétera, solo ellas pueden disfrutar, ok, pero analizando ahí, o sea, ¿por qué se hace esa distinción si también los hombres necesitarían convivir con sus hijos, estar con la esposa, etcétera? Hay una discriminación que no es justificada, o sea, si nos ponemos a pensar y preguntaríamos a las y los legisladores, ¿por qué a las mujeres sí, por qué a los hombres no? Y si la respuesta es porque ellas tienen que recuperarse, etcétera, etcétera, sí. Pero ¿cómo se van a recuperar solas? Necesitan el apoyo. Ah, pero tienen a las mamás, sí, pero las mamás o los papás de la mujer embarazada no tienen la obligación de cargar con eso. Quizás el papá sí, el papá del niño que acaba de nacer o de la niña.
Entonces, eso es lo que debemos ver dentro de la norma. Ahora, de hoy en adelante, sí aplica una norma, pero verificar si la norma discrimina o no. Y el derecho se supone que debe ser neutral. Entonces, la Suprema Corte de Justicia ha señalado que la discriminación puede ocurrir cuando las normas y prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido o aplicación es un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja histórica. Entonces, la discriminación se puede dar en las normas, en las políticas que se implementan, aún en las políticas que se implementan a favor de las mujeres, de los grupos indígenas, de las personas de la comunidad, de personas con discapacidad, de infancias. Aquí me faltó, perdón, una A, programas. Entonces, políticas y programas. Vamos a crear políticas a favor de la mujer. Debate sobre los derechos de las mujeres. Análisis histórico de la violación a los derechos de las mujeres y puros hombres. Entonces, esto era lo que decía yo de Boaventura de Sousa, o sea, no podemos legislar, no podemos regular ciertos aspectos de la vida o de un sistema jurídico si no se toma en consideración a estas personas a las cuales se dirige como tal las políticas y los programas. Ya los actos de autoridad y las prácticas que hagan las autoridades, que hagan las personas, pues constituyen discriminación. Muchos de los estados ya toman a la discriminación como un delito. Ahí nada más tendremos que analizar si es una medida efectiva o no, eso ya será más adelante, si la discriminación en materia laboral se toma como una medida efectiva o no, y si podemos obtener una reparación adecuada o aparte no tenemos que ir a otro tipo de juicio. Igualdad y no discriminación en materia laboral. Aumento significativo de las mujeres en el ámbito laboral. Se han evidenciado diferentes áreas que deben atenderse con el fin de garantizar sin discriminación y en igualdad de condiciones los derechos de las mujeres laborales. ¿Cuáles son las necesidades de las mujeres dentro de las empresas? Y obviamente la tutela judicial efectiva dentro de los procedimientos. O sea, ya nos dimos cuenta que las empresas no hicieron nada al respecto para proteger, para escuchar y para llevar a cabo los derechos de las mujeres. No es lo mismo un baño de hombres a mujeres, o sea, no podemos establecer una política donde se pongan el mismo número de baños, de inodoros, de lo que sea, los mismos tipos de espejo, los mismos tipos de instrumentos que se llevan a cabo tan solo en el baño, las medidas que las mujeres deben tener, por ahí ya se ha hablado de menstruación digna, etcétera. Esas necesidades deben darse en materia laboral. Las mujeres, o sea, cuando se les pregunta, oye, ¿y tienes intención de embarazarte por? O sea, esto no ha acabado, estas cuestiones pre-contratación no terminan. Oye, ¿tienes esposo? ¿Esto qué es importante para una entrevista de trabajo? O sea, si todavía si fueras el INEGI, pero no eres el INEGI. Entonces, esto es importante que se tome en consideración en las políticas internas dentro de las empresas. Y esto nos lleva a una obligación de juzgar con perspectiva de género. Entonces, esta es una metodología para poder detectar posibles situaciones de desventaja o de impactos desproporcionados. Una vez que yo ya tomé el asunto, que ya armé mi demanda, que ya hice mi teoría del caso, que ya analicé las pruebas, entonces ahora debo verificar si hay una situación de poder o de desventaja, necesito solicitar forzosamente a las y los juzgadores que juzguen con perspectiva de género. Dice aquí la Corte es una herramienta para la transformación y deconstrucción, a partir de la cual se desmontan contenidos y se les vuelve a dotar de significado, colocándolos en un orden distinto al tradicionalmente existente. Para lograr una justicia con perspectiva de género en materia laboral, es importante que la impartidora de justicia tenga presente el principio de realidad, que ya hemos hablado de él, y pueda apreciar los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas. Y aquí nos dice, hay una metodología que busca detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género. Ojo aquí, no nada más nos estamos refiriendo a mujeres que son, obviamente esto tuvo una finalidad y la finalidad era primero erradicar todas las formas de eliminación, de violencia en contra de las mujeres, pero también estamos hablando de géneros. Implica también de hombres, de sexo. Implica juzgar
considerando situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. Es una obligación intrínseca de los jueces, o sea, no deberíamos solicitarlo. Todas las autoridades deberían actuar con base en una perspectiva de género. Lo mismo sucede aquí. ¿Qué pasa si la persona juzgadora no aplica una perspectiva de género dentro de un procedimiento laboral? Tengo que hacerlo como una violación dentro del amparo directo, pero también me pueden decir, oye, pero no me lo dijiste. Si la propia corte te está diciendo que no tiene que ser una cuestión que se solicite, tienes que tú como parte de tu metodología verificar si tienes que utilizar la herramienta o no. Y esto se lleva a través de la identificación. Uno, si existen situaciones de poder que por razón de género provoquen un desequilibrio entre las partes de la controversia. Dos, si existe desventaja, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable a fin de buscar una solución igualitaria. Es los pasos que hemos estado viendo. Tres, cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos de género, o sea, roles que se ha llevado a cabo históricamente. Aplicar los estándares de derechos humanos de las personas involucradas. Entonces, ya identifiqué que hay violaciones interseccionales, ya identifiqué que hay mujeres trabajadoras. ¿Qué normas son aplicables para las trabajadoras? Convenios de la OIT. Ya verifiqué que es una mujer. ¿Qué normas buscan erradicar la violencia en contra de la mujer? Ahora, si se suman más personas con discapacidad, ¿qué dice la Convención de las Personas con Discapacidad? En caso de que el material probatorio sea insuficiente para aclarar la vulnerabilidad, violencia o discriminación, se ordenarán las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Ya hablábamos de esto. Evitar en todo momento el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios y sustituirlo por uno incluyente, libre de discriminación. Por lo general, estas metodologías aplican para todos los grupos vulnerables: discapacidad, afrodescendientes, comunidades indígenas, infancias, etcétera. Estos son los pasos de la metodología que siempre se debe identificar. Uno, a ver si estoy en un caso de personas que son históricamente vulnerabilizadas y después llevar a cabo los pasos. ¿Y a qué se refiere? Y esto creo que es un... Hay mucho conflicto sobre el lenguaje. La Corte, bueno, no la Corte del Poder Judicial, me parece que fue el primer circuito que habló sobre que no debíamos referirnos a las niñas, niños y adolescentes como menores, porque les estamos poniendo una categoría inferior, estamos inferiorizando a las niñas y niños. Sé que algunos me van a decir, oye, eso no es importante, es muy importante y lo dice una metodología. Ejemplo, si tenemos a una mujer o a un hombre que es trans y ahora es mujer, o sea, ¿por qué decir mujer trans? Eres mujer. O ¿por qué no le hablamos por su pronombre que ellos quieren? Ella, él, ella. Oye, pero es que eso va en contra de la RAE. Oigan, la Real Academia Española, uno, ¿es para nosotros? Dos, la construcción del lenguaje es dinámica, dinámico. No debemos tener las mismas prácticas. Y tres, ¿quiénes son los principales que han hablado sobre el lenguaje? Hombres, no mujeres. Entonces, todo esto debe cambiar nuestro chip y más que nada a ustedes porque están ofreciendo un servicio público y ese servicio público se debe basar en los mejores estándares internacionales. Y estos son los mejores estándares internacionales. Entonces aquí, por si no lo conocíamos, por si lo conocíamos adelante, pero no nada más en materia laboral, tenemos a mujeres, sino tenemos lo que decía, personas de la comunidad LGTB y más con perspectiva de orientación sexual, identidad de expresión de género y características sexuales. Hay un protocolo, ya hay un manual. Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. O sea, ¿qué pasa si sabemos que el trabajo infantil debería ser erradicado? Ok, pero ¿qué pasa si hay un caso de infancias? ¿Cómo vamos a actuar ante ello? ¿Cómo deben resolver los jueces estas situaciones? Es más, ¿qué pasaría si despiden a un niño de 12 años de un trabajo? Cuestiones más complicadas. ¿Qué pasaría si un niño o niña trabaja para algún grupo delincuencial y lo despiden? Entonces, todas estas cuestiones deberán ser analizadas. Si es un delito, sí, todo lo demás, sí va a ser sancionado. Mucha sanción para empleador, empleadora, sí.
pero ¿cómo vamos a reparar los derechos humanos de estas personas o de estos grupos que son históricamente vulnerabilizados? Dice aquí, perspectiva intercultural, personas, pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué pasará si ustedes ven a una persona de traje, con rasgos caucásicos, pero se identifica como una persona indígena y es despedida? Aplicaremos los mismos supuestos, los mismos casos, las mismas estrategias de litigación para una persona normal que para una persona que es indígena. No, y estos protocolos lo dicen. También dice aquí, perspectiva intercultural, personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanas. Esto es, este, podría decir que reciente. El reconocimiento de las personas afrodescendientes en México. O sea, ya hablamos de comunidades indígenas, bien, pero también estamos haciendo el reconocimiento de personas africanas, mexicanas, afromexicanas. Es importante también tomar en consideración puntos específicos para poder aplicar criterios. Ejemplo, contrataron a una persona con descendencia afromexicana, ¿cuál obviamente va a ser sus características van a ser de descendientes africanos? Puede ser despedida, sí, puede ser una segunda, tercera generación, claro, pero el primer paso para todo esto es la autoadscripción. Entonces, su trabajo, nuestro trabajo, es verificar, uno, tengo enfrente a un hombre, biológicamente, pero se identifica como mujer. Ah, bueno, entonces en automático, debo ir, debo revisar el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual. ¿Por qué? Porque no nada más es una cuestión de, me despidieron por ser gay, por ser lesbiana, por ser trans. No significa solo eso. Significa una forma integral de buscar la reparación a sus derechos humanos. ¿Dónde nos lo dice en el protocolo? Lo mismo, se presenta ante nosotros una persona de descendiente afrodescendiente, afromexicana. No va a ser el mismo supuesto. Uno, oye, a ver, por tus características, te identificas como persona afrodescendiente, claro, ok. En automático es aplicable el protocolo. Ahora, se ha hablado mucho, personas con lentes, tenemos una discapacidad visual. Todas las personas podemos ser sujetas a este protocolo. Pero es importante identificar, obviamente, si hay alguna situación de poder, una situación de desventaja que haga que violen mis derechos humanos. Entonces tenemos este protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad. ¿Cómo aplicar una reparación integral cuando estamos hablando de despidos de personas discapacitadas? Visual, física, motriz, mental, etcétera. Aquí nada más algunos puntos que lo vamos a seguir viendo en nuestra clase virtual, sincrónica, porque no nos va a dar tiempo de terminar hoy. Tomar en consideración siempre el núcleo esencial que es la dignidad. Igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad para el caso de personas, el protocolo de identidad sexual. La identidad sexual y género, aprender la diferencia entre sexo y género. Súper importante. Conocer más allá de su vida privada y familiar cómo afectó un despido, una violación a un derecho humano laboral. La libertad de expresión y los discursos de odio que se dan dentro de las empresas. Entonces, voy a terminar esta parte en este punto y diciendo, bueno, aquí les voy a poner, ya es nuestra última clase presencial. Ahí están mis formas de contacto. Si alguien pues tiene alguna duda, pregunta, algún comentario, con todo gusto lo manejamos, pero me gustaría terminar con esta circunstancia o este análisis. ¿Cómo reparar derechos humanos en materia laboral? ¿Podríamos reparar daño moral en la vía laboral? Si todo surge de una violación por derechos humanos laborales, la respuesta hasta ahorita es no. La respuesta es esto es civil. Pero imaginemos el caso de personas que les han violado sus derechos humanos y todavía tienen que agotar la vía laboral, todavía tienen que agotar una vía civil, todavía tienen que agotar una vía administrativa, una vía penal. Esto es desgastante para las personas. Y este desgaste provoca que no haya legitimidad, que las personas no crean en los juicios.
que las personas no crean en los procesos. Y este es el trabajo de nosotros como abogados, darle a entender a la gente que los procesos pueden ser rápidos, que pueden ser sencillos y que van a tener todas sus necesidades. Entonces, la forma en la que nosotras y nosotros promovamos o hacemos, sí, hacemos esa promoción de derechos humanos laborales es en reparaciones, sanciones laborales. Porque esto no, como les decía desde el inicio, un despido es una violación a un derecho humano. Y un despido provoca afectaciones más grandes en la alimentación, en el trabajo, en el salario, en el vestido, en la cultura, en mis hijos, etcétera. Pues bueno, por mi parte, por esta clase es todo. Nos estaremos saludando con gusto en las clases sincrónicas. Saludos.